1492, los habitantes de este continente, Abya Yala, sufrieron la invasión de exploradores europeos que buscaban tierras y riquezas que explotar. Todos conocemos la historia, los acontecimientos que prosiguieron y el lamentable destino que tuvieron los pueblos originarios. Pero los pueblos originarios, en continua resistencia, seguimos existiendo, distribuidos en casi toda América y firmes para reivindicar nuestros derechos. Por eso estamos aquí, señores y señoras, mostrando lo vitales que siguen estando las culturas originarias de estas tierras. Es un gusto saludarles compartiéndoles nuestra misión de hacer televisión. Veamos lo que tendremos esta noche. Diana y Anita, qué gusto estar con ustedes. Escuchen lo que tenemos para hoy. Historia Xecopay. Helme Castro de la Torre, Mindalae Quichua Otavalo en Estados Unidos, Grupo Ñaupac y el estreno de su video musical Inti Riqui. Esto es todo, comencemos. Los quichuas otavalos somos comerciantes viajeros desde hace mucho tiempo. Es nuestra tradición Mindalae y una práctica común entre nosotros. En donde sea que nos encontremos, es que llevamos con nosotros la identidad cultural quichua aruna. Hoy conoceremos un joven quichua de San Roque, que como muchos otros quichuas venció la barrera del idioma y las diferencias culturales para estudiar en el exterior. Hoy convertido en un profesional de alto nivel, tiene grandes planes para aplicarlos en nuestro país. Conozcamos a Helme Castro de la Torre. Mi nombre es Helme Atic Castro de la Torre. Yo soy otavaleño, nací en Otavalo, crecí mis primeros años en Otavalo. Con mi familia estuvimos migrando muchas veces en Quito, vivimos una parte en La Tacunga. Mi mamá es originaria de San Roque, pero yo he tenido mi vida, me siento otavaleño. Yo soy estudiante, he sido estudiante toda mi vida. Una herencia de mi mamá, que ella también una académica de alto nivel. Así es Helme Atic, hermano mayor de 5 hijos, un joven quichua que se destacó desde muy temprana edad por su excelente desempeño escolar, su vivacidad, fortaleza de espíritu y perseverancia, destacándose como estudiante en las áreas de física, matemáticas y la natación. Transcurrió su niñez entre su parroquia rural San Roque y los lugares por los que la familia viajaba, ya por estudios o trabajo de sus padres. Luego de la difícil separación de sus padres, empieza una nueva vida en Estados Unidos, cuando su madre consigue un trabajo en el estado de Arizona, y poco después toda la familia migra hacia allá. Helme Atic inicia sus estudios universitarios en la Arizona State University. Su título de licenciado de Ingeniería y Ciencia de Materiales lo obtuvo con el reconocimiento académico Summa Cum Laude, es decir, título con los más altos honores. Todo comienza con la relación académica que mi mamá tuvo con la Universidad Estatal de Arizona en Estados Unidos. Ella fue una profesora allí, ahora es una profesora en la Universidad de California. Yo me quedé en la Universidad Estatal de Arizona, hice mi pregrado, mi licenciatura en Ingeniería y Ciencia de Materiales. Y luego mi visión siempre fue lograr la mayor cantidad de educación porque siempre me ha gustado la parte académica. Y comencé los estudios de posgrado, el doctorado en la misma materia, Ingeniería y Ciencia de Materiales en Arizona. Si uno piensa en materiales, en metales, cerámicas, vidrios, cualquier cosa que los seres humanos manejen, modifiquen, procesen, ahí tiene que estar un ingeniero en materiales. Así que, en pocas palabras, todo lo que usted ve pasó un ingeniero en materiales de alguna u otra forma para procesarlo y cambiar su forma, cambiar y modificar sus propiedades. Helme Atic está de paso por el Ecuador ahora y nos cuenta sus proyectos futuros una vez que termine su doctorado en la Escuela para la Ingeniería de la Materia, Transporte y Energía. Métodos renovables de almacenamiento, transporte y utilización de energía. Entonces de eso se trata lo que estoy haciendo en el doctorado, tratar de relacionarme más con el tema de energía renovable y sostenible para tratar de aplicarla a países en vías de desarrollo.
En este caso sería Ecuador, Latinoamérica y varios países que necesitan de esta tecnología y de mentes que puedan desarrollar un campo que ha sido abandonado o no desarrollado en muchos de estos casos. Energía solar, eólica, energía de batería, energía geotermal, como muchas otras. Ese es mi punto de desarrollo. En este momento estoy temporalmente trabajando con mi universidad en pequeños programas de desarrollo y aplicación de tecnología en comunidades. En este caso estaba en la costa y estoy aquí simplemente por unas 2 o 3 semanas con un programa piloto de desarrollo de una unidad para producción de agua. Pero a largo plazo, una vez que me gradúe, que va a ser muy pronto, en un semestre, se necesitaría empezar seriamente con un programa y un calendario de actividades de desarrollo tecnológico, académico y de investigaciones en países en vías de desarrollo, con economías en vías de desarrollo y países que necesitan de desarrollo y asistencia tecnológica. Bueno, a Helme lo conocí durante un programa de verano en la Universidad Estatal de Arizona. Ambos estuvimos trabajando en un proyecto de matemática biológica, donde estuvimos investigando esta enfermedad de Alzheimer y cómo modelarla matemáticamente. ¿Qué le puedo decir? Me impresionó desde el primer momento. Era un chico muy responsable, muy elegante. Lo primero que me llamó la atención fue su cabello largo. Eso fue lo primero que me llamó la atención y me interesó mucho conocer sobre él, sobre su cultura. Y cuando comenzó a hablarme sobre Otavalo, sobre la cultura otavaleña, los indígenas, quedé completamente impresionada. Apurímac Nave y Auki Katari son los hijos de esta familia, a quienes estos jóvenes padres intentan transmitir la matriz cultural quichua runa, a pesar de encontrarse tan lejos de la yacta. Cuando él me comentó que el idioma principal de los otavaleños, aquí de los indígenas otavaleños, era quichua también me interesó conocer el idioma y poder aprenderlo. Así que comencé preguntándole las cosas básicas, cómo se dice hola, cómo se dicen los números en quichua, y desde ahí he estado aprendiendo poco a poco. Creo que les podría decir Alipuncha, Nikaka Natalia Mikani. La verdad es que desde el primer momento en que conocí a Helme, el primer momento en que comenzamos a pensar en tener una familia, siempre estuve abierta a la posibilidad de que la cultura otavaleña, la cultura quichua, fuera parte integral de la vida de mis hijos. O sea, desde un principio siempre quise que mis hijos llevaran nombres en quichua, siempre quise que llevaran el pelo largo, porque me parece que es sumamente importante. Mis hijos no son solamente americanos, mis hijos son puertorriqueños, americanos y otavaleños también. Y eso es algo que siempre quiero que ellos tengan presente, que ellos vienen de esta ciudad también, de esta cultura. Por lo tanto, siempre tratamos de mantener la cultura otavaleña presente en nuestra casa. Atik en quichua significa el persistente, firme y batallador. La historia de este joven quichua es inspiradora, una historia como la de muchos otros mindalaes que con tenacidad, fortaleza y persistencia han alcanzado grandes éxitos en su vida. Una tenacidad que ya es parte de la identidad de los quichua Otavalo. ¿Cómo va cambiando el tiempo y las condiciones para los quichuas, Ana? ¿Qué te parece? Los mindalaes de hoy son diferentes. Antes eran muy valientes y trabajadores. Hoy, además, competitivos, listos para asumir responsabilidades en beneficio de la gente. Y eso sí, sin perder su origen, su cultura, cosa que cuando se está lejos de la yacta nos da un horizonte de quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Kikingunaka, bajo un mismo soltamio Rikunajupanguichi. Doña Matilde Piaguaje es una mujer secoya de 110 años. Ella es fuente de conocimiento para su pueblo. La sabiduría que hoy posee la adquirió desde muy joven, pues siempre ha estado muy arraigada a su comunidad. Ella accedió a compartir un poco de sus conocimientos y nos explica qué significa ser parte del pueblo secoya. A sus 110 años, Matilde Piaguaje, mujer de la nacionalidad secoya,
guarda los conocimientos profundos de la existencia de sus antepasados. Cuenta que antiguamente los Siecopay aprendieron todo acerca de la cultura tomando la planta sagrada del yagé. Esta bebida sagrada les daba las visiones para aprender desde cómo elaborar una casa hasta cómo pintar sus rostros. Matilde busca en su memoria centenaria y hoy nos cuenta la historia de cómo aprendieron a elaborar sus coronas a través de las visiones del yagé. El papá de ella había tomado un día yagé y había visto personas que vivían abajo en Pocoyá. Entonces desde ahí se va y lo trae acá en el Jupo, antiguamente Ñañu Jupo Cac. Al frente de Ñañu Jupo vivían los que llegaron de Pocoya. Entonces desde ahí comenzaron a poblarse en ese sitio y los ángeles y vivían en ese cañaveral. En ese sentido, pues, en una no muy grande, un caña de guadúa, una altura de 1 metro. En eso anidaban los pájaros azules, azulejos que le dicen, para hacer la corona. El bebedor, el chamán, él había dicho a los ángeles, a los Huiñahuaire, dieran permiso para tocar a los nidos de los azulejos. Entonces de ahí el chamán ha cogido una cría del azulejo, entonces abrió las alas y comenzó a pitar en las alas. Entonces ahí comenzaron a acercarse más azulejos, entonces el resto que estaban acompañando a él habían agarrado. Matilde dejó la medicina tradicional luego de que su esposo, también poderoso sabio de la nacionalidad, muriera. Pero ella tiene la gentileza de contarnos que a través de las visiones del yagé, los ángeles llegaban por el río para explicar la importancia de las coronas Siecopay, ya que por las coronas se distinguía el orden y jerarquía de los sabios que antes eran guías y guardianes del territorio. Habían llegado 5 personas, ¿no? Entonces, para aprender cómo hacer la corona. Antiguamente hacían la corona con un pegamento natural. Al pegar las plumas de los azulejos, se negreaban. Entonces buscaron otro método. En eso, entonces la gente espiritual, o los angelitos, comenzó a enseñar a hacer la corona de las plumas de tucán. Le ha mandado con bodo que era a cazar a los tucanes en un árbol donde comían ellos. Entonces habían cogido cada persona 5 en 5 han traído. Entonces sacaron las plumas y enseñó a tejer la corona. Antiguamente utilizaban la espina de un pez y a cada rato se le rompía, se le quebraba, ¿no? Entonces el ángel había dejado una aguja para que puedan trabajar con eso las coronas. Para terminar la corona han utilizado algodón. Entonces le torcían el algodón a colocar a la corona. Y además hacían cruces, ¿no? Como signos de guerra. De los 10 personas habían graduado o lograron aprender 2 personas. Uno para tejer la corona y otro señor también aprendió a construir la casa. Entonces ahí comenzaron ya la época de ir para acá, a enseñar a los hijos, a los nietos. La nacionalidad Siecopay tiene su propia cosmovisión sobre la vida y la existencia. Doña Matilde Piaguaje es clara en explicar que el mundo, para los Siecopay, está dividido en 3 mundos. Un mundo subterráneo donde viven los seres antiguos y gigantes, la tierra donde viven los hombres y demonios, y el cielo, donde vive Dios, Ñañe,
y los ángeles. Los abuelos y abuelas son como libros donde podemos aprender tanto. Los jóvenes y niños necesitamos acercarnos a nuestros mayores para aprender de sus experiencias. Esta vez le enviamos un gran abrazo a doña Matilde Piaguaje por compartir su historia con nosotros. Un gran abrazo. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos al correo electrónico apac.org@gmail.com, Facebook Bajo un Mismo Sol, YouTube APAC Otavalo y página web apacotavalo.tv. O llámenos a nuestro número telefónico 062-920-261. Sigan con nosotros. Aliji chukapangichi mashikuna, sinami kikingunawan paktalla, kushilla kaypi tananahushka kapanchik. Ishkay waranga sukta Guatamanda kikingunawan pakta llankashpa shamupanchik. Música y danza de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Mishkishimi, una manera fácil y práctica de aprender el quichua. Números, colores, verbos, adjetivos y mucho más. Nos preocupamos por rescatar y mantener nuestro idioma ancestral. Cultivos tradicionales en la provincia de Imbabura. El camote. La jícama. Estamos olvidando de cultivar y dejando de consumir. El punto de llegada para el día de mañana. De baile tradicional como el matrimonio. Tukuygumi runakunapaq yachaykunata, yuyaykunata, kawsaykunata riksina kanchik. Shina riksishpallami imatapash yachashun. A continuación, les compartimos algunos de los mensajes que nos llegan a nuestro fanpage de Bajo un Mismo Sol. Anthony Yamberla Córdoba desde Otavalo nos dice: Hola Bajo un Mismo Sol. Antes que nada, reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus labores, suerte y vamos para adelante. Desde Cotacachi, Luigi Tituaña Achig nos dice: Hola amigos, ¿cómo están? Me gusta su programa, excelente la fotografía, sigan adelante mostrando las realidades de nuestros pueblos y nacionalidades. Un seguidor más de su programa Bajo un Mismo Sol. Desde Zuleta, Cristian Cagüeñas nos escribe: Buenas, un saludo especial para su programa y sus productores de parte del grupo Los Caminantes de Zuleta, deseándoles éxito y sigan adelante APAC. Nana Nene Apolina desde Colombia nos escribe: Una maravilla de videos. Saludos desde Colombia, soy antropóloga y estoy feliz de ver tanta diversidad en tierras hermanas. Gracias. ¿Sabes, Ana? Me dio hambre. ¿En serio? ¿Cómo que quieres comer? No sé, como una rica colada con berros. ¡Qué rico! ¿Sabes por qué? No. Porque hoy vamos a hablar sobre los beneficios nutritivos del berro. Los berros son plantas acuáticas que crecen cerca de vertientes o ríos. Este alimento ha sido utilizado desde tiempos atrás en la alimentación de los pueblos quichuas. Entonces veamos cómo se preparan estos ricos berros. Deme 50 de zanahoria y cebolla. Y berro también. Tenga, el berro no tengo, porque el verano fue muy largo y no tener. Bueno, gracias. Gracias. Hola, Elvia, ¿qué haces? Hola, aquí comprando. Ah, ¿y acabas? No, me hace falta el berro. ¿Tú sabes dónde hay? Sí, verás, atrás de mi casa. ¿Saben crecer unos berros ahí de grandes? ¿Tienes tiempo? Sí, si quieres, vamos ahorita a coger. No. Bueno, vaya pues. Vamos. Ay.
camina rápido. Ya no avanzo, aún falta para llegar. Sí, aún falta. ¿Estás cansada? Sí. Yo también, pero ya mismo llegamos, ¿verdad? Más abajito. Siempre nos traía nuestra abuelita ya. ¿En serio? A recoger los berros. Porque tienes que ver que el agua esté limpiecita para cogerlos. Por eso no quemas los de allá abajo. No le verías, estaba lleno de basura y todo sucio. Si coges esos berros, te puedes enfermar ya que te hacen daño. Ya estamos llegando, ¿ves? Vamos allá. El berro es una planta silvestre acuática que crece en colonias, en lugares con poca o abundante agua. Por ello, se los puede encontrar en pantanos o riberas de los ríos. Llega a medir entre 10 y 50 centímetros de altura. Es una planta procedente de Europa y Asia. Es considerada como el vegetal más antiguo consumido por el hombre. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? No se coge así todo de una vez, te estás cogiendo con los cucuyos. Esto no sirve. No es que estás mezclando con las plantas también, que otras pueden ser venenosas. ¿En serio? Toma, estos son los berros. Te ayuda a separar esto. Esto no. Los berros contienen muchos nutrientes, entre ellos vitamina C, E, K, también hierro, calcio, magnesio, potasio y otros que nos ayudan a mantener una piel saludable. Nos ayuda a evitar el cáncer de pulmón. Es bueno para la vista. Ayuda al desarrollo y crecimiento de los niños. En fin, una gran cantidad de beneficios que nos aporta su consumo. Ya creo que es suficientemente. ¿Segura no necesitas más? No, es solo eso nomás. Acompáñame a mi casa para hacer el almuerzo. Bueno, vamos. Y comamos juntos. Bueno. Las hojas del berro crudo pueden ser usados para preparar ensaladas, aunque puede tener un sabor amargo y picante que no a todos gusta. Este sabor mejora si se cocinan. De esta manera, toman un sabor suave y agradable. Eso sí, hay que tomar en cuenta que al cocinar los berros, reduce a más de la mitad su cantidad de cuando estaban crudos. Barbie, ¿qué vamos a preparar? Colada con berro y algo más para acompañar. Es que yo ya estoy acabando de picar. ¿Está bien? ¿Le pongo nomás en las ollas? Sí, bueno. Esto también. Sí. Existen varias opciones de preparación que podemos realizar con los berros. En esta ocasión, picamos los berros y los mezclamos con carne molida para freírlos. Listo, vamos a la freír. Un ratito. El berro. Bueno, ahí está picado ya. Y el resto lo colocamos en la preparación de una colada. Hay que tomar en cuenta que el tiempo mínimo de cocción de los berros es de 5 a 10 minutos y estarán listos para degustarlos. Así. Podemos poner en este platito unas 4 papitas aquí. Tenga, ahora sí ya comamos. En serio, gracias. Está rico esto. Nos quedó bien, ¿no? Sí, está bien rico. Siéntate por aquí. Ahora usted, atrévase a preparar distintos platillos con este legendario vegetal. ¡Qué rica que se ve esa colada de berros! El berro es patrimonio cultural gastronómico de nuestros pueblos, aparte que es muy bueno para la salud. Niños que nos están viendo en casa, ¿quieren crecer grandes y fuertes?
Entonces hay que comer berros, ya saben. Kikingunaka bajo un mismo soltamio rikunajupanguichi. Ñawpak en quichua significa presente futuro. Excelente nombre para un grupo musical conformado por niños que no pasan de los 12 años. Son niños quichua otavalo de la comunidad de Peguche, que se van insertando al arte. ¿Y ya vamos a ver el videoclip de Ñawpak? Claro que sí, Diana. Señoras y señores, Ñawpak y su video musical Inti Rikuy. Muy bonita canción y los niños aún más lindos.
Si los padres nos ayudan a desarrollar nuestros talentos, desde pequeños logramos cosas como estas. Los padres de estos niños deben estar orgullosos y llenos de amor para sus hijos. Felicitaciones a todos por estos logros. Es hora de despedirnos, amigos. Nos veremos muy pronto. Sí, señoras y señores, no olviden que tenemos otra cita en los siguientes días. Hasta pronto. Chayashu.